último especial que hicimos fue uno bíblico. Pues bien, hoy veremos un especial un poco más conspiranoico, con las más intrigantes bases secretas militares que se cree ocultan actividad extraterrestre. Esto es, 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Especial, bases secretas militares. Número 1. Kapustin Yar. Cercana a la ciudad de Volgogrado, Rusia, se encuentra la base de Kapustin Yar. Es una base para el desarrollo y lanzamiento de misiles de varios tipos. En 1946, Rusia se había apoderado de documentación sobre la tecnología nazi y también había capturado a científicos alemanes, a los que llevó a Kapustin Yar. El fin era uno solo: aumentar el sistema armamentístico del país aprovechando la avanzada tecnología nazi. Y apareció el primer misterio. Los aviones espía americanos que sobrevolaban la zona se sorprendieron por el diseño geométrico de esa base rusa. Tenía una forma muy parecida al Pentágono y tenía una explicación. El diseño de Kapustin Yar era como finalidad atraer naves espaciales extraterrestres. Es que Stalin, el presidente ruso, estaba obsesionado con el fenómeno ovni. El hombre quería obtener pruebas. Por eso realizó una expedición a Tunguska, donde se estrelló un meteorito, aunque muchos sospechaban que allí se había estrellado un ovni. Y el propio Stalin así lo creía por informes secretos que había leído. De hecho, ordenó la construcción de la base porque allí había decenas de avistamientos de extraños. Y el día soñado por Stalin llegó. Un avión MiG ruso logró derribar un ovni que tenía forma de habano. El hecho sucedió en 1950, cuando detectaron en el cielo un objeto no identificado. Un MiG-19 fue enviado para interceptarlo y derribarlo. Este lanzó un misil y el objeto lanzó un rayo. Ambas naves cayeron a tierra. El ovni fue llevado a la instalación subterránea para ser estudiado y se supo, por archivos secretos de la KGB que fueron desclasificados, que en 1960 otro ovni fue derribado, pero esta vez, a diferencia del de 1950, iba tripulado. Dentro del ovni habían encontrado 2 seres sin vida que fueron llevados al Instituto de Problemas Médicos de Moscú, donde se les practicó una autopsia. Otros informes dicen que también la base fue atacada por ovnis que consiguieron destruir 4 de sus silos. En 1975 se registró otro hecho sin explicación oficial. Una potente explosión destruyó parcialmente algunos silos de lanzamiento de misiles. Hay testigos que afirman haber visto un ovni sobrevolar la zona y atacar la base con un extraño rayo. La presencia de naves o luces sobre bases que operan armamento nuclear es muy común. ¿Será acaso que quieren evitar que el hombre provoque una guerra nuclear? ¿O persiguen otros objetivos? Número 2. El Área 6. Claramente no existe alguien que no haya oído hablar del Área 51, ya sea en una película o los medios de comunicación. Y es que esta base, que está dedicada presuntamente a estudiar a los extraterrestres, es muy famosa. Sin embargo, este complejo ha pasado a un segundo plano gracias a Google Earth. La razón es sencilla. Este programa ha filtrado una serie de fotos de la base cuya existencia, por cierto, era negada por el gobierno. El Área 6, no obstante, cuenta con varias diferencias con respecto a su hermana más famosa. La primera es que, según puede apreciarse en las imágenes y ha señalado el gobierno, es un complejo dedicado a probar aviones no tripulados, aunque este es un dato que no ha logrado evitar las teorías de que alberga tecnología extraterrestre. Sea como sea, la única verdad es que se encuentra en Yucca Mountain, en Nevada. Cuenta con una pista de aterrizaje de unos 1.524 metros y siempre, según el gobierno, está destinada a probar aeronaves de agencias federales como el Departamento de Defensa o de Seguridad Nacional.
A su vez, y aunque su existencia se creía oculta, varios medios estadounidenses han informado que ya se hizo conocida hace años gracias a un informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos en el que se explicaba que se habían sucedido en su interior hasta 6 detonaciones de armas nucleares. Al día de hoy no se ha dicho nada sobre sus presuntas labores relacionadas con tecnología extraterrestre, pero mucho no podemos esperar. Difícilmente ocurra algo así, ¿verdad? Como comentamos anteriormente, no es raro ver ovnis o luces extrañas alrededor de bases militares, especialmente aquellas que manipulan armamento nuclear. Número 3. El Área 51. Durante décadas, el Área 51 ha sido para muchos un lugar donde el gobierno de Estados Unidos guarda oscuros secretos sobre alienígenas y ovnis. Según dijo el propio gobierno en 2013, no es más que una base de la Fuerza Aérea, pero eso no ha detenido las teorías de conspiración que afirman que el Área 51 guarda extraterrestres en su interior. Esta base es una instalación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Groom Lake, Nevada. En 2013, la CIA desclasificó documentos que oficialmente reconocían que la zona era una base militar secreta. Fue la primera vez que el gobierno reconocía la existencia del Área 51. Todo habría comenzado en 1989 por el testimonio de Bob Lazar, que le dijo a los medios que había trabajado en una zona del Área 51 y que supuestamente vio fotos de autopsias de alienígenas. Además, informó que el gobierno usaba la base para examinar naves extraterrestres y que a través de la ingeniería inversa habrían logrado reproducir algunas de ellas. ¿Qué sintió cuando entró allí por primera vez? Parecía todo muy militar, no un ambiente científico. Había muchos controles, con niveles máximos de seguridad. Se fuera donde se fuera, había que ir acompañado de un guardia armado, incluso al cuarto de baño. Todas las puertas se abrían y se cerraban con una identificación magnética personal. Era un ambiente muy opresivo. ¿Cuántas veces tuvo que entrar en esa zona antes de poder ver el vehículo volador? Creo que 2 o 3, quizá 2 días antes de poder verlo. ¿Qué sintió la primera vez que vio el objeto? ¿Qué sentí? Bueno, volviendo atrás en el tiempo, la primera vez que vi la astronave fue cuando entré en el hangar y me dije, esto explica por fin todos esos avistamientos de ovnis. Es un vehículo militar secreto en fase de experimentación y ya está. En realidad fue la segunda vez que lo vi, al entrar en su interior, cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Es decir, de que se trataba de un vehículo extraterrestre. Obviamente, esto sucedió después de haber leído todo el material informativo, y entonces en ese momento cambió todo. Era una sensación distinta, algo inquietante. Me sentía como un intruso. Es algo muy difícil de describir. Yo trabajé en ingeniería inversa solo con un objeto. Estaban en hangares separados, y en cualquier caso, eran todos visiblemente distintos. Hay 3 puentes. El más bajo alberga los amplificadores montados sobre bases móviles. En el puente central, desde donde se accede al interior de la nave, están los asientos y los amplificadores. Y luego está el puente superior, un sector limitado al que yo no tenía acceso, no sé qué podía haber allí. Pero, ¿por qué si ha habido tanta especulación, se demoró tanto el gobierno en pronunciarse? Según los documentos desclasificados de la CIA en 2013, se mantuvo oculto el propósito de las instalaciones para que los soviéticos no supieran de qué se trataba. A través de los años, muchas personas han reportado haber visto objetos voladores no identificados cerca del Área 51. Pero, según la CIA, los vuelos de prueba de los U-2 y los Oxcart explican los avistamientos. Pero, ¿realmente la gente puede confundir estos aviones con ovnis?
Más allá de decir que es una instalación militar, el gobierno no ha especificado qué tipo de investigación u operaciones se llevan a cabo en el Área 51. Los empleados que trabajan allí llegan en avión desde una terminal registrada en el aeropuerto, en un avión sin marcar que se les permite volar sobre el Área 51, ya que es una zona de restricción de vuelo. ¿Crees que es posible que las autoridades gubernamentales oculten tal información a ciudadanos? ¿Con qué fin? ¿Tú qué piensas? Número 4. La polémica base secreta de Dulce. Si hay una base sobre la que se habla mucho y de la que ya te hemos adelantado algo, es la base secreta de Dulce en Nuevo México. Decimos polémica no solo porque alberga tecnología extraterrestre, sino porque dentro de ella se realizan experimentos genéticos entre alienígenas y humanos. Hay testimonios de personas que han visto luces y objetos extraños cerca de la zona, además de mutilación de ganado. De hecho, hay una teoría que el famoso chupacabras sería un mutante salido de esta extraña base. Felix Schneider es uno de los nombres más importantes en la historia de la base de la Fuerza Aérea de Dulce. Supuestamente trabajó como ingeniero geológico, contratado por el gobierno estadounidense para un programa conocido como Bases Militares Subterráneas Profundas. Dentro de los 7 niveles de la base de Dulce, Schneider tenía autorización para construir un sistema de túneles bajo la supervisión del servicio secreto. Un día, mientras cavaban, él y sus colegas tuvieron dificultades técnicas y, en su intento de solucionar el problema, encontraron extraterrestres grises. Fue cuando se produjo una confrontación en la que logró ser uno de los 3 sobrevivientes de los 60 hombres que intervinieron. Durante el incidente, los relatos dicen que estos seres dispararon láseres, quemando algunos de los dedos y pierna de Schneider. I was involved in building another base inside of Dulce, New Mexico, which is Los Alamos Laboratory. It's a biological laboratory. On the southwest part of the Archuleta Mesa, we built an underground facility, a better part of 3 cubic miles hollowed out underground. Then to the southwest of that, we were in the process of the early stages of building. We drilled 4 large tunnel-like holes. Some of them ran 2.5 miles under the surface. Number of the original wells or drilling machines that were used were at the rate of up 2 miles a day. It was fairly rapid. The equipment kept coming up broken. So we wanted to go down, we wanted to send somebody down there, a human observer, or human observers in this case, to find out what was going on. Well, to our total surprise, first of all, the government knew all about it. They didn't tell anybody. And about from me to this elderly woman here in the front was sitting a 7-foot tall alien gray. The stench was worse than the worst garbage can you can imagine. The person the entity was absolutely horrible. I didn't waste any time. I reached for my pistol. At that time, as an engineer, I didn't have time to carry all the Folderol of one of these big submachine guns that all the sea spray and the yellow fruit. And it's not the easiest thing to do, and then to pop a clip in it and start shooting. And I killed 2 of them. Yes, they're mortal, and they do die. However, in the process, one of them did this. All I remember is that he just kind of waved his hand in front of his chest, and the next thing I know, this blue beam hit me and just literally opened me up like a fish, and burnt my fingers right off of me. And it was some form of electrical force, because the kind of like being hit by a lightning bolt burned all my toenails off of me. Después de la supuesta batalla, Schneider dedicó su vida a exponer los sucesos que ocurrieron durante su tiempo en la base de Dulce. El hombre narró cómo los humanos se mantenían en cápsulas llenas de líquido, donde los grises experimentaban con el ADN humano. Schneider dijo que los grises
absorbían la sangre de los humanos y del ganado para su sustento. Luego de recibir varias amenazas de muerte para que deje de hablar del asunto, Phil apareció muerto en su casa. Supuestamente se había suicidado. Tras su muerte, su esposa continuó su labor, siempre defendiendo que su marido no se suicidó, sino que lo asesinaron. Número 5. Base aérea de Talavera, España. En la ciudad de Talavera, Badajoz, existe una base dedicada a la enseñanza y formación de pilotos de combate que formarán las unidades de caza. Este lugar fue el escenario de un curioso evento con muchos testigos. De hecho, uno de los fenómenos relacionados con los ovnis más extraños de la historia de España. Sucedió en la madrugada del 12 de noviembre de 1976, en la que 3 soldados se encontraban de guardia. Los soldados, tras escuchar una serie de ruidos, tuvieron un breve encuentro con un ser resplandeciente de unos 3 metros de alto. Asustados, los militares descargaron sus armas contra el ser, que desapareció. Al día siguiente, unos 50 militares rastrillaron la zona, pero no encontraron ni los casquillos utilizados ni impactos de bala en el muro situado tras el supuesto ser. Uno de los militares implicados, que se desmayó durante el suceso, tuvo problemas de salud que llevaron a su ingreso en los días posteriores. El caso es que apenas unos meses antes, a principios de 1975, un controlador de la torre de control de la base aérea detectó también anormalidades en la pantalla, pero estas fueron archivadas por el ministerio. En 1967, los pilotos de un avión que se dirigía a la base de Talavera y que sobrevolaban la localidad también afirmaron ver un objeto extraño de aspecto cambiante. El 12 de noviembre de 1976 estábamos a punto de terminar el segundo turno de guardia, que era de 0 horas a las 12 de la mañana, y aproximadamente a las 2 menos cuarto de la mañana pues sentimos unos ruidos como algo que cortaba el aire, hacía un siseo muy lejano, luego se fue acercando y eso duró unos 18-20 segundos aproximadamente, y inmediatamente después hubo una explosión de luz que iluminó toda la base, lo cual los árboles que había a nuestro alrededor se veían de color violeta, las hojas, y era una iluminación pues incluso más fuerte que la del sol, de una claridad cegadora. Y entonces aquello también duró 3-4 segundos, la explosión se desapareció. Fue una explosión y parecía que hubiese habido una implosión, o sea que como si la luz se hubiese recogido en la luz. Y a partir de ahí ya dejó de funcionar el teléfono y se fue la luz eléctrica del recinto. Y me imagino que de toda la base, porque ya empezaron a sonar la... El Ministerio de Defensa español desclasificó archivos relacionados a estos eventos. Uno de los expedientes analiza lo ocurrido en la base de Talavera, considerada como el Área 51 española. El otro fue cuando, a la previa llegada de un avión con el entonces ministro de Agricultura, el controlador de tierra observó desde su pantalla 6 o 7 luces extrañas. Le llamó la atención los diversos cambios de velocidad. Los objetos acabaron por alejarse y el avión del ministro terminó por aterrizar sin mayores sobresaltos. ¿A qué se deberá el interés de los ovnis en las bases militares? ¿Acaso están al tanto de actividades que nosotros desconocemos? Número 6. Base Edwards. La base de la Fuerza Aérea Edwards es una base de los Estados Unidos situada en la frontera de los condados de Kern y Los Ángeles. Edwards alberga la Escuela de Pilotos de Prueba de la Fuerza Aérea y el Centro de Investigación de Vuelo. Sin embargo, es conocida por haber sido escenario del supuesto encuentro del presidente Eisenhower y seres extraterrestres, tal como te contamos en otro episodio. El proyecto Sigma fue el propulsor de este hecho. En 1954, la base aérea de Edwards sería testigo de un encuentro que traería consecuencias a toda la humanidad.
El interés por obtener tecnología para el desarrollo armamentístico y tecnológico llevaría a que se ejecutara el pacto de Eisenhower con extraterrestres grises. Según testimonios de gente que participó en este proyecto, en los años 50 se captaron señales que fueron interceptadas por los militares y así es como comenzó la comunicación con estos seres. Aunque también hubo comunicación con otros seres, los pleyadianos, los cuales les advirtieron no entrar en ningún pacto con los grises, ya que se trataba de una raza negativa, a cambio de desactivar la carrera armamentista nuclear. Ellos intervendrían a favor de la humanidad. Este pacto con los nórdicos fue rechazado, pero sí fue escuchada la propuesta de los Zeta Reticulianos a cambio de otorgar a los Estados Unidos todo lo demandado. Los grises solicitaban tener acceso a un pequeño número de ciudadanos con fines de experimentación genética. Para el presidente norteamericano, su oferta era fácil de aceptar, siempre y cuando estos extraterrestres respetaran ciertas condiciones. El pacto fue incumplido por ambas partes. Los grises incumplieron en la entrega de tecnología avanzada, ya que solo ofrecieron acceso limitado a la misma. De igual forma, el número de abducciones, experimentos y desapariciones de ciudadanos, no solo en Norteamérica, sino también en otros países del mundo, se había desarrollado en un número muy superior al acordado. En la actualidad, Laura Eisenhower, su bisnieta, sigue pidiendo la desclasificación de la realidad extraterrestre, que toda la humanidad tenga acceso a la verdad. My name is Laura Magdalene Eisenhower, and I came on Brand X tonight to share information about chemtrails, alien agendas, and stuff that's going on off-planet. I think it's incredible that he gets activists on. I just encourage people to check out, what's happening in the truth movement, so that, people can really see what I'm talking about, because I'm only really scratching the surface. Dime, ¿qué opinas de esto? Número 7. La base de Holloman. Si te pareció extraño lo que te contamos recién sobre la base aérea Edwards, esto definitivamente llamará más tu atención. La base aérea de Holloman, ubicada en Alamogordo, Nuevo México, es conocida por haber sido el sitio de la detonación de una de las primeras bombas nucleares. Pero además allí, según se cree, fue el lugar donde se hospedaron los visitantes con los que se encontró Eisenhower. Mencionan que luego del encuentro en 1955, la nave regresó a ese mismo lugar y varios equipos de cámaras en la pista y sobrevolando la base aérea capturaron su aterrizaje. En este último incidente, el personal de la Fuerza Aérea recibió a los extraterrestres cuando aterrizaron y salieron de su nave. Si bien esta historia puede sonar inverosímil, hay testigos de este encuentro. I would like to submit to our nation my personal testimony of one document related to one of these ongoing topics, which I saw while in office serving on the State Federal Relations and Veterans Affairs Committee. The document I saw was an official brief to President Eisenhower. To the best of my memory, this brief was pervaded with a sense of hope, and it informed President Eisenhower of the continued presence of extraterrestrial beings here in the United States of America. The brief seemed to indicate that a meeting between the President and some of these visitors could be arranged as appropriate if desired. I personally believe that Eisenhower did indeed meet with these extraterrestrial off-world astronauts. I hope my personal testimony will aid the nation in its quest for continued enlightenment. Bill Kirkland, un médico en la base aérea Holloman, dice que estuvo allí cuando un evento ocurrió y que, aunque no vio nada, sus colegas sí lo vieron.
Kirkland escuchó a dos oficiales indicando que cuando el avión presidencial aterrizó, la torre de la base aérea recibió una orden de apagar el radar y hablaron acerca de ver una autopsia extraterrestre. Los oficiales continuaron discutiendo que cuando el avión del presidente aterrizó, dos objetos aparecieron por encima. Uno aterrizó al frente del avión presidencial y el otro permaneció inmóvil en el aire, como si estuviera protegiendo el otro. El presidente se bajó de su avión y se dirigió a la nave en el suelo. El presidente estuvo dentro de la nave por unos 45 minutos y regresó a su avión. Cuando le preguntaron a Kirkland si tenía miedo de hablar sobre estos asuntos, respondió que si él hubiera hablado de esto 30 años atrás, estaría muerto. Número 8. Base Wright-Patterson. El ex ingeniero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Raymond Szymanski, presentó un libro denominado 50 sombras de los grises, en el que asegura que la base aérea de Wright-Patterson, ubicada en la ciudad de Dayton, cuenta con una cárcel en la que se encuentran numerosos extraterrestres muertos y vivos. De acuerdo con el militar retirado, citado por el periódico británico The Sun, fue su compañero con quien trabajó en la base la persona que le reveló este secreto, el cual le preguntó si había oído hablar de alienígenas. Ante la sorpresa de Raymond, respondió que toda la gente que trabaja allí lo sabía. Según Szymanski, fue a la cárcel secreta de la base a donde transportaron la nave extraterrestre que se estrelló el 10 de julio de 1947 en Roswell, Nuevo México, así como el cuerpo del piloto alienígena fallecido en el accidente. El ingeniero afirma que la base cuenta con varias cámaras criogénicas e instalaciones con control de temperatura donde se almacenan artefactos extraterrestres, restos de los ovnis, además de los cuerpos de alienígenas hallados en los lugares de incidentes. Szymanski subrayó que nunca había visto con sus propios ojos ni a los alienígenas ni las naves. No obstante, afirma que observó en la base a los hombres de negro en persona, vestidos con abrigos y sombreros negros en pleno verano. Según opina el ingeniero, eran agentes de una agencia gubernamental encargados de robar la evidencia. El hombre puntualizó que mencionó el tema en reiteradas ocasiones, pero ni una persona le negó que estos temas fueran reales. El caso Roswell se considera como el nacimiento de la ufología moderna y ha dado lugar a numerosos debates, teorías y especulaciones sobre la existencia de vida en otros planetas, pero al parecer muchos trabajadores de estas bases tienen bien en claro la realidad extraterrestre, aunque decidan hablar muchos años después. Número 9. Pine Gap. Pine Gap es el nombre utilizado para una base de vigilancia satelital de Estados Unidos y una estación terrestre australiana, ubicada a 18 metros de la ciudad de Alice Springs, en el centro de Australia. Es operada conjuntamente por ambos países y es posiblemente el lugar más secreto de Australia. Además, es sinónimo de actividad ovni y lo ha sido durante décadas. La base se fundó oficialmente en 1970, pero algunos investigadores creen que las declaraciones de los testigos sugieren que estaba en funcionamiento desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Aunque hay enormes cúpulas en la superficie, la gran mayoría de la base de trabajo es subterránea. El gobierno australiano hizo todo lo posible para evitar que se hablara de la instalación. Eso fue hasta diciembre de 1989. Cuando un extraño avistamiento recibió cobertura en las noticias principales. 3 hombres serían testigos de un encuentro asombroso al regresar de un viaje de caza de toda la noche, alrededor de las 4:30 de la madrugada del 22 de diciembre de 1989, mientras caminaban por los alrededores de la instalación de Pine Gap. Una puerta camuflada se abrió repentinamente ante ellos, revelando luces y movimiento tras ella. De adentro de este recinto surgió un disco metálico de color gris, el cual se disparó a un ritmo asombroso, ciertamente más allá de cualquier cosa que cualquiera de los testigos hubiera visto.
Otro ejemplo de estos encuentros fue en 1980. Mientras buscaban a un niño desaparecido, 2 agentes de la policía denunciaron la apertura repentina de una puerta camuflada. Los objetos, que más tarde describirían como en forma de bañera, salieron de esa puerta y se abrieron paso tranquilamente sobre la base. Para su sorpresa, una especie de agujero negro se abrió en una ladera y cada uno de los objetos desapareció en él. Según testimonios, agentes de defensa australiana también fueron testigos de haces de luz saliendo de las entrañas de la base y naves sobrevolando el área. Aunque ninguno de los testigos sabía lo que acababan de ver, todos estuvieron de acuerdo en que los rumores de contacto establecido con una raza extraterrestre eran aparentemente ciertos. Número 10. Encuentros ovnis de la base de la Fuerza Aérea Cannon. Durante 2 noches seguidas en 1976, un estudiante de periodismo fue testigo junto a varias personas de varios objetos misteriosos sobrevolando la base de la Fuerza Aérea de Cannon, en Nuevo México, así como de una persecución de aviones militares a unas extrañas y aparentemente invasoras naves. Después de finalmente hacer públicos estos incidentes, el estudiante de nombre Bruce recibiría advertencias muy preocupantes, tanto telefónicas como de vecinos preocupados que presenciaron extraños eventos alrededor de su casa cuando él no estaba allí. En la noche del 21 de enero de 1976, Bruce se sentó en su camioneta en las afueras de Clovis, Nuevo México, cuando se dio cuenta de que había 3 extrañas luces en el cielo. La forma en que aparecieron lo llevó a describirlos más tarde como bombillas en una cuerda. Entonces, 2 de las luces cayeron rápidamente al suelo, parando repentinamente antes de la colisión y volando nuevamente. La tercera luz permaneció inmóvil en la parte superior. Asombrado por lo que estaba viendo, Bruce tomó tanto detalle como le fue posible. Una vez ampliadas, estas luces tenían una forma de platillo clásico. Además, después de llamar a la estación de radio para reportar exactamente lo que había presenciado, se enteró de que muchos residentes también habían sido testigos de las extrañas naves esa noche, incluso policías que estaban en servicio. Aunque el ejército de los Estados Unidos no admitiría la existencia de tales grabaciones de radar, las leyes de libertad de información revelarían finalmente que los aviones F-111 fueron efectivamente lanzados desde la base en la noche del 22 de enero. Fue en ese momento cuando Bruce decidió mostrar las fotos que había podido tomar, pero las llamadas amenazantes continuaban. Las fotos nunca aparecieron, aunque el testigo las entregó a varios investigadores del fenómeno ovni. Como hemos visto en este episodio, existen muchas bases militares que ocultan muchos misterios. Debido a la conspiración que se da sobre estas bases, nos hemos visto obligados a investigar sobre qué dicen los medios. Nosotros mantenemos una posición neutra ante estas conspiraciones. Bien pueden que sean realidad como que no, pero como hemos visto, algunas apuntan mucho a que sean reales. Solo es cuestión de esperar a más pruebas para confirmarlo.